Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer un pequeño review de esta estación de soldado. Es la más chica que existe en el mercado, digamos la más económica, pero vamos a ver todas las características que tiene. La marca es Garnit y el modelo es el 878D. En sí es una de las más económicas, pero como pueden ver tiene tanto digamos la parte de soldador. Pueden ver, está muy bien fabricadito, viene hasta con el capuchón para tenerla guardada, viene con la base, un pequeño para poner ya sea hacer la limpieza de la punta del soldador, y como pueden ver tiene dos conexiones y dos llaves, es una para cada una. De este lado tenemos lo que sería el soplado, que ahora vamos a explicar bien cómo funciona esto. Y lo único que tenemos que hacer es enchufar estas cosas, mejor dicho, está enroscado, pero si podemos desenroscar, esto sale. Como pueden ver, a ver, la sacamos y como pueden ver son diferentes. Esta tiene más, la de soldado es la que tiene más conexiones que la de soldadura, digamos. Así que lo único que hay que hacer, tiene una pequeña mueca, se ensarta y lo único que hay que hacer es ajustar. Lo mismo con esta, colocamos, ajustamos y ya estaríamos. Esto se hace una vez, después se la coloca en el lugar donde está y ya no se toca más. Bueno, lo que vamos a hacer, la vamos a enchufar para que vean el funcionamiento. La verdad es muy práctica. Si nosotros prendemos la de soldado, primero vamos a sacar lo que sería la punta del soldador, la goma, y la vamos a prender. Esperamos un ratito, esto va a ir tomando temperatura, digamos, cuando el LED empieza a prender y apagarse, digamos, quiere decir que llegó a la temperatura que la pongamos al soldador. Con esto podemos ir regulando, tiene hasta 300 hasta 480 grados. Depende de lo que queremos soldar, nosotros dejamos ahí y cuando prende y apaga, quiere decir que la temperatura de nuestro soldador ya está correctamente. Ahí la apagaríamos. Y del lado esto sería la parte del soplador de aire. Vamos a acercar un poquito para que vean. Toda esta parte es para poner, digamos, la temperatura que queremos de nuestro soplador. En esta parte nosotros tenemos para cambiar el tipo de punta, digamos. Viene tres medidas: gruesa, finita. Acá tenemos la mediana. Lo único que tenemos que hacer es, tiene una ranurita ahí, ensartar y girar y ya estaría. Y esto es lo que tiene, mientras esté ahí, mientras esté colocada ahí, uno la prende. Ahí por ejemplo está en 330 grados, pero se pone así porque ahí estaría en modo reposo. Nosotros cuando ni bien levantemos, ahí recién enciende y empieza a elevar la temperatura a la que desea, a la que colocamos, digamos. Ahí cuando llegó, ahí ya está alargando a 330 grados. Lo que nosotros no podemos hacer es apagarla, ni bien ocupemos, nosotros no podemos apagar directamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a colocar en su lugar y no apagar, digamos, dejar que la temperatura baje hasta cero, hasta modo reposo, y ahí directamente a apagarla. Esperamos un ratito para que vean cómo desciende. Eso va a ir descendiendo de a poco. Ya como le dije, es una muy buena herramienta. Es chiquitita, pero para hacer simples trabajos, ya sea de SMD o algún trabajo de esas características, no van a tener ningún problema. Yo ya la estuve usando, anda muy bien. Y lo otro que le estaba por decir es que viene con todas las
pincitas. Ahora vamos a sacarlas. Viene con varios tipos de pincitas que todavía no las abrí. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a sacar una para que vean. Como pueden ver, es de muy buena calidad. La verdad que me ha gustado. Y como pueden ver, ahí ya llegó a modo reposo. En ese momento nosotros lo que podemos hacer es recién apagarlo. En sí no es pesada, es bastante chica, digamos, así que en el manual, cuando ustedes van a leer, digamos, le va a explicar muy bien todo lo que yo ya les dije. Y viene dos modelos. Viene un modelo un poquito más grande, de mejor, digamos, más largo, digamos, trabajo más avanzado, digamos, pero la verdad que con esta no van a tener ni un problema. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Fue cortito, únicamente para mostrarles la nueva adquisición que tuvimos y que nos va a servir para los próximos proyectos. Bueno, espero que el video les haya gustado. Nos estamos viendo. Saludos.